Empujé la puerta de mi habitación y me quedé paralizada. Dos hombres con overoles manchados de pintura blanca estaban cubriendo mis paredes color durazno con una brocha gorda. Mis cortinas de flores estaban tiradas en el suelo. Mi cómoda había sido movida hacia el centro, y encima habían puesto latas de pintura que goteaban sobre la madera barnizada que yo misma había restaurado. Mauro, mi hijo de 35 años, estaba recostado contra el marco de la puerta con los brazos cruzados, sonriendo como si acabara de contar el chiste más gracioso del mundo. A su lado, Lorena, mi nuera, revisaba algo en su teléfono con esa expresión de satisfacción que ponía cuando conseguía lo que quería. La brocha se detuvo en el aire cuando me vieron. El pintor más joven me miró con incomodidad, como si hubiera interrumpido algo privado. El olor a pintura fresca me mareó, mezclándose con la rabia que empezaba a hervir en mi pecho. ¿Qué significa esto? Mi voz salió más débil de lo que hubiera querido. Había llegado a casa después de trabajar 12 horas seguidas en la cocina del restaurante Los Compadres, donde llevaba 15 años preparando comidas para familias que celebraban mientras yo me quemaba los dedos con aceite hirviendo. Mis pies dolían dentro de los zapatos gastados, mi espalda protestaba por las horas inclinadas sobre las estufas, pero nada de eso importaba ahora. Lorena levantó la vista de su teléfono y me sonrió con esa dulzura falsa que usaba cuando quería algo. «Ay, suegrita, llegaste temprano. Estamos haciendo algunas reformas antes de mudarnos». Su voz sonaba casual, como si estuviera comentando el clima. Mauro se enderezó y caminó hacia mí con esa confianza que siempre me había intimidado. «Mamá, queríamos darte la sorpresa. Ya sabes que este cuarto es muy grande para ti sola, y nosotros necesitamos más espacio. Los niños están creciendo y el departamento se nos quedó chico». Mis piernas temblaron. 20 años trabajando en esa cocina infernal para ahorrar cada dólar que me permitiera comprar esta casa. 20 años respirando humo de parrilla, soportando regaños de clientes malhumorados, limpiando grasa hasta altas horas. Todo para tener un lugar que fuera mío, donde pudiera descansar sin pedirle permiso a nadie. El pintor mayor tosió incómodo. «Señora, si hay algún problema, nosotros podemos parar y volver mañana». «No, no, continúen». Lorena agitó la mano como si fuera la dueña de la casa. «Ya estamos pagados. Mejor terminamos hoy». «¿Pagados? ¿Con qué dinero?», me pregunté, pero ya conocía la respuesta. Con el dinero que yo les había prestado el mes pasado cuando Mauro perdió el trabajo en la fábrica. Con el dinero que había sacado de mis ahorros porque mi nuera me rogó entre lágrimas que los ayudara con la renta. Mauro se acercó más y puso su mano en mi hombro con esa familiaridad que ya no me consolaba. «Mamá, no te pongas así. Es solo pintura. Además, ya hablamos con un arquitecto. Podemos dividir la casa en 2 partes. Tú tendrías tu espacio y nosotros el nuestro. Como una gran familia unida. Una gran familia unida». Las palabras me sonaron huecas, como el eco en una habitación vacía. Miré mis cortinas arrugadas en el piso, las que había cosido yo misma con tela que compré en el mercado después de 3 semanas de ahorrar propinas. Miré la mancha de pintura que crecía en mi cómoda, la que había encontrado en una venta de garaje y había lijado y barnizado durante 2 fines de semana completos. «¿Y quién decidió esto?», pregunté, mi voz empezando a recuperar fuerza. «¿Cuándo se sentaron a planear el futuro de mi casa sin consultarme?». Lorena suspiró con exageración y guardó su teléfono. «Suegrita, no sea dramática. Es que usted siempre se pone difícil cuando queremos hacer algo bonito. Mire nada más este color tan feo que tenía. El blanco va a quedar precioso. Va a ver». «¿Precioso para quién?», quise gritarle. Ese color durazno lo había elegido yo después de días comparando muestras en la tienda de pinturas. Me recordaba a los atardeceres que veía desde la ventana de mi antigua habitación alquilada, cuando soñaba con tener paredes propias que pudiera pintar del color que se me antojara. Los pintores siguieron trabajando, fingiendo no escuchar nuestra discusión, pero sentía sus miradas incómodas cada vez que alzábamos la voz. El más joven tenía manchas de pintura hasta en el cabello, y me imaginé cuánto les estarían pagando por este trabajo de última hora. Mauro se paseó por la habitación como un inspector revisando su propiedad. «Mamá, mire, así va a quedar todo más luminoso. Y cuando pongamos nuestros muebles, va a ver qué cambio tan grande». Ya Lorena vio unos juegos de cuarto preciosos en liquidación. Sus muebles. En mi habitación.
En el espacio que yo había llenado con mis propias cosas, cada una con su historia, cada una comprada con el sudor de mis manos arrugadas por los detergentes de la cocina comercial. Lorena se acercó al tocador donde yo tenía mis perfumes baratos y mis cremas para las manos resecas. Ay, y todo este desorden lo podemos organizar mejor. Usted no necesita tantas cosas, suegrita. Con la edad hay que ir simplificando la vida. Simplificar mi vida. Como si mis pequeños tesoros fueran basura que estorbaba en sus planes. Como si mis 67 años me hubieran convertido en una inquilina molesta en mi propia casa. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era solo la pintura fresca cubriendo mis paredes queridas, ni los muebles movidos sin mi permiso. Era la forma tan natural con que habían decidido mi futuro, como si yo fuera un mueble viejo que había que acomodar en el rincón menos visible. Y fue así que todo empezó a desmoronarse. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta aquí, para que entiendan por qué esa tarde, viendo a esos extraños pintar mi santuario, supe que había llegado el momento de defenderme. Aunque eso significara perder a la única familia que me quedaba. Me llamo Fátima Godínez y tengo 67 años. Durante los últimos 15 años, he trabajado en la cocina del restaurante Los Compadres, un lugar donde las familias van a celebrar cumpleaños, aniversarios y graduaciones mientras yo sudo detrás de las estufas preparando sus platillos favoritos. Llego a las 5 de la mañana para preparar el caldo de pollo que se cocina durante horas, y me voy a las 7 de la noche con el uniforme empapado de grasa y el cabello oliendo a cebolla frita. Antes de Los Compadres, trabajé en otros 3 restaurantes. Siempre en la cocina, siempre invisible para los clientes que disfrutaban de mis guisos sin saber quién los preparaba. Mis manos están marcadas por pequeñas cicatrices de sartenes calientes y cuchillos que resbalaron cuando la prisa me ganaba durante las horas pico. Mis uñas, que una vez mantuve pintadas de rosa, ahora las mantengo cortas y sin esmalte porque es más higiénico para manejar alimentos. Enviudé hace 12 años. Roberto murió de un infarto mientras veía televisión un domingo por la tarde. Un hombre bueno que trabajó toda su vida en una fábrica de muebles y me dejó más recuerdos bonitos que dinero en el banco. Después de su funeral, me quedé en el departamento que rentábamos desde que nos casamos, pagando $550 mensuales a un casero que subía la renta cada año sin mejorar nada del lugar. Mauro era diferente cuando era niño. Un muchacho tímido que me abrazaba cuando llegaba cansada del trabajo y me ayudaba a doblar la ropa limpia mientras me contaba de su día en la escuela. Pero algo cambió cuando conoció a Lorena. Ella llegó a su vida como un huracán, llena de planes grandes y sueños costosos. Hablaba de viajes a Europa, de carros nuevos, de casas en barrios elegantes donde las personas importantes vivían. Al principio pensé que era bueno que mi hijo tuviera una mujer ambiciosa a su lado. Roberto siempre había sido conformista, feliz con poco, y yo temía que Mauro hubiera heredado esa misma tranquilidad que a veces se confundía con falta de ambición. Pero pronto descubrí que los sueños de Lorena venían con un precio que otros tenían que pagar. Cuando se casaron, yo les presté $1000 para la fiesta. Dinero que había ahorrado centavo a centavo, guardándolo en una lata de galletas porque no confiaba en los bancos. Me prometieron devolverlo en 6 meses. Eso fue hace 8 años. Cuando les nació el primer niño, me pidieron otros $800 para los gastos del hospital. Cuando llegó el segundo, necesitaron 1200 para comprar una cuna y un cochecito usado. Cada vez había una emergencia, cada vez había una promesa de devolverme el dinero pronto. Nunca les reclamé. Una madre no le cobra intereses al hijo, me decía a mí misma. Pero en el fondo sabía que mi generosidad se había convertido en su comodidad. Era más fácil pedirle a mamá que buscar trabajos extras o vivir con menos lujos. Trabajar en restaurante te enseña a ser fuerte. Cuando el chef te grita porque un platillo tardó 2 minutos extra, cuando los meseros te echan la culpa porque un cliente se quejó de la temperatura de la sopa, cuando tus pies hinchados suplican un descanso pero quedan 5 horas de turno, aprendes que nadie va a defenderte si tú no te defiendes primero. También aprendes el valor del dinero. Cada dólar que me pagaban representaba media hora de estar parada frente a una plancha caliente, o de lavar ollas enormes con agua tan caliente que me enrojecía las manos hasta los codos. Por eso guardaba todo lo que podía. $10 de las propinas de fin de semana, $20 cuando trabajaba horas extra los días festivos, $50 cuando el restaurante tenía una celebración especial y nos pagaban bonos. Vivía con lo mínimo. Ropa de segunda mano, comida sencilla que cocinaba en casa,
entretenimiento limitado a los programas gratuitos de televisión. Los domingos, mi único día libre, caminaba por el mercado de pulgas buscando cosas útiles y baratas. Fue ahí donde encontré mi cómoda por $30, la que ahora tenía manchas de pintura blanca encima. Después de la muerte de Roberto, la soledad se volvió mi compañera constante. Llegaba cansada del trabajo y no había nadie esperándome con un té caliente o preguntándome cómo había estado mi día. Los fines de semana se hacían eternos. Mauro me visitaba de vez en cuando, siempre acompañado de Lorena y los niños, pero sus visitas se sentían más como inspecciones. Revisaban mi refrigerador, comentaban sobre lo pequeño del departamento, sugerían que ya era hora de que pensara en mudarme a un lugar para personas mayores. Un lugar para personas mayores. Como si tener 67 años me hubiera convertido automáticamente en alguien incapaz de tomar mis propias decisiones. Como si trabajar 40 horas a la semana en una cocina comercial fuera algo que haría una persona frágil o senil. Lorena tenía una manera especial de hacerme sentir vieja y desactualizada. Hablaba de aplicaciones en el teléfono que yo no entendía, de lugares de moda donde había comido, de personas importantes que había conocido en el trabajo de Mauro. Siempre terminaba sus historias con una sonrisa condescendiente y una palmadita en mi mano. «Ay, suegrita, ¿usted qué va a saber de estas cosas modernas?» Pero yo sabía de cosas que ella no sabía. Sabía cómo hacer rendir un sueldo de $1,200 mensuales durante 30 días completos. Sabía cómo quitar manchas difíciles de la ropa y cómo reparar electrodomésticos descompuestos con paciencia e ingenio. Sabía cómo trabajar 12 horas seguidas sin quejarme y cómo ahorrar dinero incluso cuando parecía imposible. Durante años, mi sueño había sido tener una casa propia. No algo grande o lujoso, solo un lugar donde pudiera pintar las paredes del color que quisiera, donde pudiera plantar flores en el jardín, donde pudiera invitar a mis amigas del trabajo a tomar café sin pedirle permiso a ningún casero. Un lugar que fuera completamente mío, donde nadie pudiera decirme que subía la renta o que tenía que mudarme. Ese sueño se había vuelto más urgente después de que el nuevo dueño de mi edificio decidiera renovar todos los departamentos. Teníamos 3 meses para desocupar o aceptar un aumento de renta de $200 mensuales. Para mí, esos $200 representaban la diferencia entre vivir dignamente y contar cada moneda para llegar a fin de mes. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Durante 30 años había estado guardando dinero en secreto. No solo el dinero que Mauro y Lorena sabían que tenía, sino otro dinero. Dinero que había ahorrado moneda por moneda, billete por billete, escondido en lugares que nadie más conocía. Debajo del colchón había una bolsa de plástico con billetes de $20. Dentro de una lata de café vacía, en el fondo del armario, guardaba todas las propinas extras de los fines de semana. En el dobladillo de mi vestido de luto, el que usaba para ocasiones especiales, había cosido $500 en billetes de 50. Cuando conté todo, tenía $23,800. Una fortuna para alguien que ganaba $1,200 al mes. Dinero que representaba años de no comprarme zapatos nuevos, de cocinar en casa en lugar de pedir comida, de caminar en lugar de tomar el autobús cuando el clima lo permitía. Cada billete tenía una historia de sacrificio detrás. El día que decidí buscar casa fue un martes por la mañana. Había amanecido con una determinación extraña, como si algo dentro de mí hubiera despertado después de años de estar dormido. Me arreglé con mi mejor ropa, conté mi dinero una vez más, y salí a recorrer barrios donde las casas estuvieran dentro de mi presupuesto. La primera casa que vi estaba en un barrio tranquilo, a 40 minutos en autobús del restaurante. Era pequeña, con 2 habitaciones, un baño, una cocina diminuta y un patio trasero del tamaño de una mesa de comedor. La pintura exterior se estaba pelando, las ventanas necesitaban reparación, y el jardín delantero era más maleza que césped. Pero tenía algo que me enamoró inmediatamente, una ventana grande en la habitación principal que daba hacia el este, perfecta para ver el amanecer. El agente inmobiliario, un hombre joven con traje caro y sonrisa de vendedor, me miró de arriba abajo cuando le dije que estaba interesada. «Señora, esta propiedad cuesta $35,000. ¿Está usted preaprobada para un préstamo hipotecario?» «No necesito préstamo», le respondí. «Puedo pagar de contado». Su expresión cambió completamente. De repente ya no era una vieja que perdía su tiempo, sino una cliente seria. Me enseñó cada rincón de la casa, explicándome las ventajas de cada cuarto como si fuera un palacio.
La cocina tiene espacio suficiente para una mesa pequeña. El baño fue renovado hace 5 años. El sistema eléctrico está en buenas condiciones. Pero yo ya había tomado mi decisión desde el momento que vi esa ventana. Durante años había despertado en cuartos oscuros, en departamentos donde la luz del sol llegaba filtrada por edificios más altos. Aquí podría tomar mi café de la mañana viendo nacer el día, podría tener plantas en el alféizar, podría sentirme viva en lugar de solo funcional. Esa misma tarde hice una oferta de $30,000. El vendedor aceptó inmediatamente. Según el agente, habían estado tratando de vender la casa durante 8 meses sin éxito. El barrio no era lo suficientemente elegante para compradores con más dinero, pero tampoco lo suficientemente barato para compradores sin ahorros. Era perfecta para alguien como yo. Los trámites legales tomaron 3 semanas. 3 semanas durante las cuales no le dije nada a nadie. Ni a Mauro, ni a Lorena, ni siquiera a Joana, mi compañera de trabajo que era la persona más cercana a una amiga que tenía. Cada noche, después de llegar del restaurante, me sentaba a imaginar cómo sería vivir en mi propia casa. ¿Qué color pintaría las paredes? ¿Dónde pondría mis pocos muebles? ¿Cómo organizaría la cocina para que fuera perfecta para cocinar solo para mí? El día que firmé los papeles finales, me temblaban las manos. No por nervios, sino por emoción. A los 65 años, por primera vez en mi vida, iba a tener algo que fuera completamente mío. Algo que nadie podría quitarme, donde nadie podría subirme la renta o decirme qué podía o no podía hacer. Cuando recibí las llaves, me quedé parada frente a la puerta durante varios minutos antes de abrirla. Una vez que entrara, ya no sería la misma Fátima que había vivido toda su vida adaptándose a espacios de otros. Sería Fátima la propietaria, Fátima la dueña de casa, Fátima que había logrado algo que muchas personas con mejores trabajos y más educación no habían conseguido. La casa estaba vacía y olía a humedad, pero era mía. Caminé por cada cuarto despacio, tocando las paredes, probando los interruptores de luz, abriendo y cerrando las ventanas. En la habitación principal me paré frente a esa ventana que tanto me había gustado y sonreí por primera vez en meses. Esa noche dormí en el piso de mi nueva casa, envuelta en una manta que había traído del departamento rentado. No tenía muebles todavía, pero tenía algo mejor. Tenía la certeza de que cada centímetro de ese lugar me pertenecía. El problema comenzó cuando decidí contarles a Mauro y Lorena. Los invité a cenar el domingo siguiente. Cociné su platillo favorito, pollo en mole que tardé 3 horas en preparar, y puse la mesa con mis platos más bonitos. Quería que fuera una celebración, una ocasión especial donde compartiera mi logro con las únicas personas que consideraba familia. Mauro llegó de mal humor. Había perdido su trabajo en la fábrica la semana anterior por llegar tarde repetidas veces, y estaba frustrado porque las entrevistas para nuevos trabajos no estaban yendo bien. Lorena llegó quejándose del tráfico, del calor, y de que los niños habían estado insoportables toda la semana. Esperé hasta después del postre para darles la noticia. Tengo algo importante que contarles, les dije, tratando de sonar casual pero emocionada. Lorena suspiró. Ay, suegrita, ojalá no sea que se va a poner sentimental. Ya bastante tenemos con nuestros problemas. No, no es eso. Es algo bueno. Compré una casa. El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar. Mauro dejó su tenedor a medio camino hacia su boca. Lorena me miró como si hubiera anunciado que me iba a casar con un extraterrestre. ¿Cómo que compraste una casa?, preguntó Mauro finalmente. Una casa pequeña, en el barrio de San Vicente. 2 habitaciones, un patio. Es perfecta para mí. Lorena se enderezó en su silla. ¿Con qué dinero? ¿De dónde sacó $30,000? Había estado ahorrando durante años, expliqué. Dinero de mi trabajo, propinas, pequeñas cantidades que fui guardando. La expresión de Lorena cambió de sorpresa a algo que no pude identificar inmediatamente. Era una mezcla de enojo y decepción, como si mi independencia fuera una traición personal hacia ella. Mamá, ¿y por qué no nos dijiste nada?, preguntó Mauro. Nosotros la podríamos haber ayudado a buscar algo mejor. Un lugar más céntrico, más seguro. No necesitaba ayuda. Ya encontré lo que quería. Lorena se levantó de la mesa bruscamente. Esto es increíble. Nosotros aquí batallando para pagar la renta,
pidiendo prestado para los gastos de los niños, y usted tenía miles de dólares escondidos todo este tiempo. No estaban escondidos. Estaban ahorrados. Es lo mismo, gritó Lorena. ¿Sabe cuántas veces hemos necesitado dinero? ¿Cuántas veces hemos tenido que pedirle prestado centavos cuando usted tenía una fortuna guardada? Mauro trató de calmarla, pero yo podía ver en sus ojos que pensaba lo mismo. Para ellos, mi dinero siempre había sido un recurso disponible para sus emergencias. La idea de que yo tuviera objetivos propios, sueños propios, no había cruzado por sus mentes. Además, continuó Lorena, ya no está tan joven para vivir sola. ¿Qué va a pasar si se enferma? ¿Si se cae y no hay nadie para ayudarla? Estoy perfectamente bien, respondí. Trabajo 8 horas diarias, manejo mis propios asuntos, no necesito supervisión. Pero Lorena ya había encontrado su argumento. La semilla que plantaría esa noche crecería hasta convertirse en la justificación para todo lo que pasaría después. Suegrita, uno a esta edad tiene que ser práctica. Sería mucho más inteligente si vendiera esa casa y se viniera a vivir con nosotros. Podríamos usar el dinero para comprar una casa más grande, donde todos cupiéramos cómodamente. Ahí estaba. No habían pasado ni 10 minutos desde que conocieron mi logro, y ya estaban planeando cómo aprovecharse de él. La mudanza a mi nueva casa tomó 3 fines de semana completos. Como no tenía dinero para contratar una empresa de mudanzas, tuve que transportar mis pertenencias poco a poco en el autobús público. Cada viaje llevaba 2 bolsas grandes llenas de ropa, libros, y los pequeños tesoros que había acumulado durante años. Los conductores de autobús me conocían ya, y algunos hasta me ayudaban a subir las bolsas más pesadas. Lo más difícil fue mover mi refrigerador pequeño y mi lavadora. Para eso tuve que pedirle ayuda a José, el hermano de Joana, que tenía una camioneta vieja pero funcional. Le pagué $50 por el favor, dinero que él necesitaba más que yo, pero que representaba mi independencia. Ver mis electrodomésticos en mi propia cocina valía cada centavo. Mis primeros meses en la casa fueron los más felices que recordaba haber vivido. Despertaba cada mañana con el sol entrando por mi ventana favorita, y antes de levantarme me quedaba unos minutos disfrutando del silencio que era completamente mío. No había vecinos discutiendo al otro lado de paredes delgadas, no había pasos pesados en el piso de arriba, no había música fuerte a medianoche. Después del trabajo, en lugar de llegar a un departamento que olía a comida de otros inquilinos, llegaba a una casa que olía a las velas aromáticas que me compraba de vez en cuando como regalo personal. Había plantado flores en el jardín delantero, petunias moradas y margaritas blancas que compraba en descuento en el vivero local. No sabía mucho de jardinería, pero aprendía viendo videos en la biblioteca pública los domingos. La cocina era mi lugar favorito. Era pequeña, pero perfectamente organizada según mis necesidades. Cada olla tenía su lugar, cada cuchillo estaba exactamente donde lo necesitaba. Después de años de trabajar en cocinas comerciales caóticas, tener un espacio ordenado y silencioso para preparar mi comida era un lujo indescriptible. Los fines de semana me dedicaba a mejorar la casa con el dinero que me sobraba de mi sueldo. Compré pintura en oferta y pinté la sala de un amarillo suave que me recordaba a la cocina de mi abuela. El baño lo pinté de un verde menta que había visto en una revista que alguien había olvidado en el restaurante. Cada lata de pintura costaba $12, pero transformaba completamente el ambiente de cada cuarto. Aprendí a reparar cosas viendo tutoriales en internet en la biblioteca. Cuando se descompuso la llave del lavabo, en lugar de llamar a un plomero que me hubiera cobrado $100, compré las piezas necesarias por $15 y lo arreglé yo misma. Cuando una de las ventanas no cerraba bien, lijé la madera hinchada y la ajusté hasta que funcionara perfectamente. Mauro y Lorena vinieron a visitarme 2 veces durante los primeros meses. Las 2 veces llegaron con una actitud crítica que empañaba mi alegría. La primera visita fue 3 semanas después de que me mudara. Llegaron sin avisar un sábado por la tarde, cuando yo estaba en el jardín plantando unos geranios rojos. «Mamá, este barrio se ve medio feo», fue lo primero que dijo Mauro al bajarse del carro. «Hay casas con las cercas rotas y algunos jardines están llenos de maleza». Lorena caminó por la casa con una expresión de disgusto, tocando las paredes recién pintadas como si fueran de cartón. «Esta cocina es demasiado pequeña. ¿Dónde va a poner sus cosas cuando tenga visitas? Y este baño necesita una renovación completa. El azulejo se ve muy viejo».
A mí me gustaba mi baño. El azulejo era de los años 80, pero estaba en perfectas condiciones y lo había limpiado hasta que brillara. Las toallas que había comprado en descuento combinaban perfectamente con el color verde de las paredes. La segunda visita fue peor. Llegaron durante una lluvia fuerte y encontraron una gotera pequeña en el techo de la habitación de huéspedes. En lugar de ofrecerse a ayudarme a arreglarla, Lorena aprovechó para hacer una lista de todo lo que estaba mal con la casa. Mire nada más, suegrita. Esta casa está cayéndose a pedazos. ¿Ve esta mancha de humedad? Eso va a empeorar hasta que se pudra toda la madera. Y estas ventanas viejas no aíslan nada. Sus cuentas de electricidad van a ser carísimas en el invierno. Mauro se unió a sus críticas con una preocupación exagerada por mi seguridad. Mamá, este barrio no es seguro para una mujer mayor viviendo sola. La casa de la esquina tiene las ventanas rotas, y hay carros abandonados en algunas calles. ¿Qué va a hacer si se meten ladrones? Son las mismas preocupaciones que tendría en cualquier lugar, les respondí. Y aquí por lo menos soy dueña de mi espacio. Pero sus palabras sembraron una semilla de duda que crecía cada vez que escuchaba un ruido extraño por la noche, cada vez que veía que algún vecino había dejado basura en su jardín, cada vez que tenía que reparar algo más en la casa. Los gastos de mantenimiento eran constantes pero manejables. $20 para cambiar una tubería que empezó a gotear. $35 para comprar material y arreglar la gotera del techo yo misma. $40 para contratar a un electricista que revisara un enchufe que había empezado a hacer chispas. Cada gasto me dolía, no porque no tuviera el dinero, sino porque reducía mis ahorros que tanto me había costado acumular. Pero por cada dólar que gastaba en reparaciones, ahorraba más al no pagar renta. Mis gastos mensuales habían bajado de $850, renta más servicios en el departamento, a $450, solo servicios y mantenimiento. Esos $400 extra cada mes me daban una sensación de seguridad que nunca había experimentado. Con ese dinero adicional pude comprarme cosas que había considerado lujos inalcanzables durante años. Un televisor nuevo para reemplazar el que había heredado de Roberto y que ya tenía la pantalla rayada. Un juego de sábanas de buena calidad que no se deshilacharan después de 3 lavadas. Una cafetera pequeña que me permitía tomar café recién hecho todas las mañanas en lugar de café instantáneo. También empecé a invitar a Joana a almorzar los domingos. Ella era viuda también, vivía en un departamento pequeño con su hermana mayor, y valoraba tener un lugar tranquilo donde platicar sin interrupciones. Cocinábamos juntas, hablábamos de nuestros trabajos, de nuestros achaques, de los programas de televisión que nos gustaban. Era la primera vez en años que tenía una amistad real, no solo compañerismo de trabajo. Joana me ayudó a entender que lo que Mauro y Lorena estaban haciendo tenía un nombre: abuso financiero. Ay, Fátima, me dijo un domingo mientras secábamos los platos, tus hijos te ven como una alcancía con patas. Cada vez que necesitan dinero, saben que pueden quebrar el vidrio y sacar lo que necesiten. Sus palabras me dolieron porque reconocí la verdad en ellas. Durante años había justificado sus peticiones constantes de dinero como necesidades legítimas. Los niños necesitaban ropa, el carro se había descompuesto, habían tenido gastos médicos inesperados. Pero ahora que tenía distancia física de ellos, podía ver el patrón más claramente. Nunca me devolvían el dinero que les prestaba. Nunca me invitaban a comer para corresponder a todas las veces que yo había pagado cuando salíamos juntos. Nunca me regalaban nada en mi cumpleaños o en el Día de las Madres, pero sí esperaban que yo fuera generosa en sus cumpleaños y en Navidad. Pero también empecé a notar algo más preocupante. Las visitas se habían vuelto más frecuentes, y cada vez venían con más críticas hacia mi casa y mi decisión de vivir independiente. Lorena había empezado a hacer comentarios sobre mi edad y mi capacidad para cuidarme sola. Suegrita, ayer me contó mi amiga Rosa que su mamá se cayó en su casa y estuvo tirada 3 horas antes de que alguien la encontrara. ¿Usted qué haría si le pasara algo así? Rosa era la vecina de Lorena que tenía 85 años y problemas de equilibrio. Yo tenía 67 años y trabajaba 8 horas diarias de pie en una cocina comercial. La comparación era ridícula, pero Lorena la repetía cada vez que venía de visita. Mauro había empezado a hacer sugerencias más directas sobre vender la casa. Mamá, he estado pensando. Si vendiera esta casa ahorita, podría sacar $40,000 fácil. Los precios han subido desde que la compró.
Con ese dinero podríamos comprar una casa más grande donde todos viviéramos cómodos. Todos viviéramos cómodos. Como si mi comodidad fuera un factor secundario en la ecuación. Pero la presión real comenzó cuando Mauro perdió su segundo trabajo en 6 meses. Después de 8 meses viviendo en mi casa, decidí hacer una pequeña celebración para mostrarles a mis amigos y familiares lo que había logrado. No era una fiesta grande, solo un almuerzo dominical para las personas más importantes en mi vida. Invité a Johanna y su hermana Lilian, a Vicente el electricista que me había ayudado con las reparaciones y se había vuelto un buen amigo, a Mauro y Lorena con los niños, y a Tatiana, mi prima que vivía del otro lado de la ciudad y que no había visto mi casa todavía. Pasé 2 semanas preparando todo. Limpié la casa hasta que cada superficie brillara, planté flores nuevas en el jardín delantero, y hasta mandé arreglar una grieta pequeña en la pared exterior que me había estado molestando desde que me mudé. Quería que todo se viera perfecto. El menú lo planeé con el mismo cuidado que ponía en los banquetes especiales del restaurante. Mole rojo con pollo que empecé a preparar desde el sábado anterior, arroz con frijoles que cociné a fuego lento durante horas, tortillas hechas a mano que amasé esa misma mañana, y de postre, 3 leches que era mi especialidad. Gasté $120 en ingredientes, más de lo que gastaba en comida durante 2 semanas normales, pero valía la pena para esta ocasión especial. La mesa la puse con manteles blancos que había comprado en descuento, platos que combinaban aunque no fueran del mismo juego, y flores frescas del jardín en un florero que había encontrado en una venta de garaje. No era elegante como las mesas que Lorena fotografiaba en los restaurantes caros donde a veces iba con sus amigas, pero tenía algo que esas mesas nunca tendrían, era completamente mía. Johanna y Lilian llegaron primero, cargando una charola de empanadas que habían hecho como contribución. Vicente llegó con una botella de vino barato pero decente, y una bolsa pequeña que contenía unas macetas con hierbas aromáticas para mi jardín. Tatiana arribó media hora tarde, pero con una sonrisa enorme y un abrazo que duró varios segundos. «Ay, prima, esta casa está preciosa», gritó Tatiana mientras caminaba de cuarto en cuarto admirando cada detalle. «No puedo creer que sea tuya. ¿Te acuerdas cuando éramos niñas y jugábamos a la casita debajo de la mesa de la abuela? Decías que cuando fueras grande ibas a tener una casa con jardín lleno de flores». Sí me acordaba. Había sido mi sueño desde los 8 años, cuando ayudaba a mi abuela a regar sus plantas y ella me prometía que algún día yo tendría mi propio jardín. Habían pasado casi 60 años, pero finalmente lo había logrado. La comida estuvo perfecta. El mole tenía el balance exacto de picante y dulce que había tardado años en perfeccionar. El arroz quedó suelto y sabroso. Las tortillas estaban calientes y suaves. Mis invitados comieron con el apetito de personas que apreciaban la buena comida casera, no como obligación social sino como verdadero placer. Vicente me felicitó por la sazón. «Fátima, este mole está mejor que el de mi mamá, y eso es decir mucho. No sé cómo le hace, pero cada vez que pruebo su comida me acuerdo de por qué decidí hacerme electricista en lugar de cocinero». Johanna levantó su copa de refresco para hacer un brindis. Por Fátima, que nos demuestra que nunca es tarde para cumplir los sueños. Que nos enseña que una mujer fuerte puede lograr cualquier cosa que se proponga. Todos brindaron y aplaudieron. Me sentí tan orgullosa que se me llenaron los ojos de lágrimas. Era la primera vez en mi vida que alguien organizaba un reconocimiento público a mis logros. En el restaurante, cuando preparaba banquetes para 200 personas, el chef se llevaba todos los elogios. En mi matrimonio, Roberto era un buen hombre, pero no era de expresar admiración con palabras. Este momento de celebración era completamente nuevo para mí. Mauro y Lorena llegaron 1 hora tarde, cuando ya habíamos terminado el plato principal y estábamos sirviendo el postre. Llegaron con una disculpa rápida sobre el tráfico y se sentaron en las sillas que había guardado para ellos, pero su actitud fría contrastaba con el ambiente cálido que habíamos creado. Lorena saludó a todos con sonrisas forzadas y comentarios superficiales sobre lo bonita que se veía la mesa. Pero yo la conocía lo suficiente para notar las miradas críticas que lanzaba a cada detalle. La forma en que tocó los manteles como evaluando su calidad, cómo revisó los platos como buscando defectos, cómo miró el florero con las flores del jardín con una expresión que sugería que las encontraba ordinarias. Mauro comió en silencio, respondiendo con monosílabos cuando alguien le hacía preguntas sobre su trabajo o los niños. Los niños, que habían llegado inquietos después del viaje en carro, corretearon por la casa tocando todo sin que sus padres les pusieran límites. Tatiana, que no conocía bien a Mauro y Lorena,
Trató de incluirlos en la conversación. Deben estar muy orgullosos de Fátima. No cualquier persona tiene la determinación para ahorrar tanto dinero y comprar su propia casa a los 65 años. Lorena sonrió con esa sonrisa falsa que ponía cuando quería parecer amable, pero estaba molesta. Sí, claro. Aunque nosotros hubiéramos preferido que nos consultara antes de tomar una decisión tan importante. A esta edad, vivir sola puede ser peligroso. El comentario cayó como una piedra en medio de la celebración. Vicente, que conocía muy bien mi capacidad para cuidarme sola después de haber visto cómo reparaba cosas en mi casa, frunció el ceño. Disculpe, pero Fátima es una de las personas más independientes que conozco. Trabaja más horas que la mayoría de gente de la mitad de su edad. Lorena se enderezó en su silla, interpretando las palabras de Vicente como un desafío. Bueno, usted no conoce toda la situación. Nosotros somos la familia, sabemos lo que es mejor para ella. Joana dejó su tenedor en el plato con más fuerza de la necesaria. ¿Y qué es lo mejor para ella, según ustedes? Que viva en un lugar donde tenga apoyo, donde no esté sola si algo le pasa. Esta casa está muy retirada, en un barrio que no es el más seguro. Lilian, que era una mujer directa y no tenía paciencia para la diplomacia, intervino. Disculpen, pero Fátima se ve perfectamente capaz de tomar sus propias decisiones. Y por lo que veo, esta casa está en excelentes condiciones. Mauro finalmente habló, pero sus palabras fueron peores que su silencio. Lo que pasa es que ustedes no entienden la situación completa. Mi mamá gastó todos sus ahorros en esta casa, dinero que pudo haber usado para asegurar su futuro. Si se enferma, si necesita cuidados especiales, ¿con qué va a pagar? Tengo seguro médico, respondí, sintiendo que mi alegría se evaporaba como agua en sartén caliente. Y tengo trabajo. No soy una inválida. Pero Lorena ya había encontrado su ritmo. Suegrita, no se ofenda, pero usted ya no está en edad de cargar ollas pesadas y trabajar de pie durante horas. Un día de esto se va a lastimar. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Vicente se levantó de la mesa, claramente incómodo con la dirección que había tomado la conversación. Fátima, muchas gracias por la comida y la hospitalidad. Todo estuvo delicioso. Pero creo que es hora de que me vaya. Tatiana también se levantó, pero antes de irse se acercó a mí y me susurró al oído. Prima, no dejes que nadie te quite lo que tanto te costó conseguir. Esta casa es tuya y tu vida es tuya. Joana y Lilian se fueron poco después, pero antes de salir, Joana me apretó la mano con fuerza. Si necesitas algo, cualquier cosa, me llamas. No estás sola en esto. Cuando solo quedamos Mauro, Lorena, los niños y yo, el ambiente se volvió pesado como nube de tormenta. Lorena se levantó a lavar los platos sin que yo se lo pidiera, pero lo hizo con movimientos bruscos que dejaban claro su mal humor. Mamá, necesitamos hablar, dijo Mauro cuando los niños se fueron al jardín a jugar. Me senté en mi sofá favorito, el que había comprado en pagos durante 3 meses, y esperé a escuchar lo que tenían que decir. Lorena se secó las manos y se sentó frente a mí con los brazos cruzados. Suegrita, vamos a ser honestas. Esta situación no puede seguir así. ¿Cuál situación? Usted viviendo sola, gastando dinero en una casa que es demasiado grande para sus necesidades, mientras nosotros batallamos para llegar a fin de mes. Ahí estaba. La verdadera razón de su molestia no era mi seguridad o mi bienestar. Era que tenía algo que ellos querían y no podían tener. Mauro se acercó y se sentó en el brazo de mi silla, usando esa proximidad física que sabía que me incomodaba para presionarme. Mamá, hemos estado pensando. ¿Qué le parece si vendemos esta casa y compramos una más grande donde todos podamos vivir cómodos? Usted tendría su propio cuarto, pero estaría acompañada. Y nosotros podríamos ayudarla con los gastos y el mantenimiento. Vendemos. Como si la casa fuera de los 3 en lugar de solo mía. No quiero vender mi casa, dije con la voz más firme que pude. Lorena suspiró con exageración. Suegrita, sea práctica. Con lo que vale esta casa más lo que nosotros podemos aportar, podríamos comprar algo mucho mejor. En un barrio más bonito, con más seguridad. Esta casa está perfecta para mí, pero no para nosotros, murmuró Lorena, tan bajo que casi no la escuché. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi jardín a pensar en lo que había pasado.
Mi momento de celebración había sido arruinado por la codicia de las dos personas que se suponía que me amaban más en el mundo. Pero también había aprendido algo valioso. Tenía amigos verdaderos que respetaban mis decisiones y valoraban mi independencia. La guerra apenas comenzaba. 3 semanas después del almuerzo, Mauro perdió su trabajo en la compañía de seguros. Era el tercer trabajo que perdía en 2 años, siempre por la misma razón: llegadas tarde, ausencias injustificadas y una actitud que sus jefes describían como poco profesional. Pero según él, todos sus jefes habían sido injustos, todos sus compañeros le tenían envidia, y el mundo conspiró contra él. La llamada llegó un martes por la noche, cuando yo acababa de llegar del restaurante y estaba remojando mis pies hinchados en agua tibia con sal. Mauro sonaba desesperado al teléfono, como un niño que había roto algo valioso y necesitaba que mamá lo arreglara. «Mamá, me corrieron del trabajo hoy. El jefe dijo que porque llegué tarde 3 veces este mes, pero no es justo. El tráfico está imposible, y además tengo problemas con el carro. ¿Qué vas a hacer ahora?», pregunté, aunque ya sabía hacia dónde iba la conversación. «No sé, mamá. Tengo que pagar la renta la próxima semana, y no tengo nada. Los niños necesitan útiles escolares, y Lorena dice que si no pagamos pronto nos van a correr del departamento». Sentí ese nudo familiar en el estómago, esa mezcla de culpa y resentimiento que siempre me daba cuando Mauro tenía problemas económicos. Como madre, mi instinto era protegerlo, ayudarlo, resolver sus problemas. Pero como mujer que había trabajado toda su vida para conseguir estabilidad, me molestaba que a los 35 años todavía esperara que yo fuera su salvavidas económico. «Mauro, necesitas encontrar otro trabajo rápido. Hay muchos lugares que están contratando». «Ya sé, mamá, pero mientras tanto necesito ayuda. ¿Me puede prestar para la renta? Son solo $800. Se los devuelvo en cuanto encuentre trabajo». $800. Casi 2 meses de mis gastos de mantenimiento de la casa. Dinero que yo había sudado durante una semana completa de trabajo en el restaurante, levantándome a las 5 de la mañana y llegando a casa a las 8 de la noche con las manos quemadas y la espalda dolorida. «Mauro, ya te he prestado mucho dinero este año. Necesitas aprender a manejar tus gastos. Mamá, por favor. Es una emergencia. ¿Qué quiere? Que mis hijos se queden en la calle». La manipulación emocional que siempre funcionaba. La culpa de abuela que no podía soportar la idea de que sus nietos sufrieran por los errores de sus padres. Pero esta vez, sentada en mi propia casa, rodeada de cosas que había comprado con mi esfuerzo, algo dentro de mí se rebeló. «Tus hijos no se van a quedar en la calle. Tú vas a encontrar la manera de resolver tu problema como adulto que eres». El silencio al otro lado de la línea duró varios segundos. Cuando Mauro volvió a hablar, su voz tenía un tono que no había escuchado antes. Frío y calculador. «Está bien, mamá. Entiendo. Ya veo cuáles son sus prioridades ahora. ¿Qué quieres decir con eso? Que desde que compró esa casa se volvió egoísta. Antes siempre nos ayudaba cuando lo necesitábamos, pero ahora que tiene su palacito ya se le olvidó que tiene familia». Las palabras me dolieron como una bofetada. Egoísta por querer conservar el dinero que había ganado con mi trabajo. Egoísta por haber cumplido un sueño que me había costado décadas alcanzar. Egoísta por no querer seguir siendo el banco personal de mis hijos adultos. No soy egoísta, Mauro. Soy una mujer que trabajó toda su vida para tener un poco de seguridad en su vejez. Mamá, usted tiene 67 años. ¿Para qué necesita tanto dinero? ¿Para qué necesita una casa tan grande? Sería mucho más inteligente que viniera a vivir con nosotros y vendiera esa casa. Con ese dinero podríamos comprar algo mejor para todos. Ahí estaba otra vez. La misma propuesta que habían estado haciendo desde que compré la casa, pero ahora con más urgencia porque necesitaban dinero inmediatamente. No voy a vender mi casa, Mauro. Pero se la está gastando toda en tonterías. Ayer Lorena me contó que vio que compró plantas nuevas para el jardín. ¿De qué sirven las plantas cuando su hijo no tiene trabajo? ¿De qué servían las plantas? Como si la belleza, la alegría, el orgullo de tener algo propio no sirvieran para nada. Como si el único propósito de mi dinero fuera resolver los problemas que ellos creaban con sus malas decisiones. Mis plantas cuestan $10. Tu renta cuesta 800. No es lo mismo.
La conversación terminó con Mauro colgándome el teléfono, algo que nunca había hecho antes. Me quedé con el auricular en la mano, escuchando el tono de línea ocupada, sintiendo que algo importante había cambiado entre nosotros para siempre. 2 días después llegaron a mi casa sin avisar. Era viernes por la tarde, yo acababa de llegar del trabajo y estaba cambiándome el uniforme cuando escuché que tocaron la puerta. Pensé que era Vicente, que a veces pasaba a ver si necesitaba ayuda con algo, pero cuando abrí me encontré con Mauro, Lorena y los 2 niños parados en mi porche. ¡Sorpresa!, gritó Lorena con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Venimos a visitarla. Entraron sin esperar invitación, los niños corriendo directo al jardín trasero, Mauro cargando una bolsa pequeña, y Lorena con esa actitud de dueña de casa que me ponía nerviosa. ¿Qué es esa bolsa?, pregunté. Bueno, suegrita, como usted no quiso ayudarnos con el dinero, el casero nos dio 3 días para desocupar el departamento. Así que decidimos venir a quedarnos con usted mientras encontramos algo más barato. Mi corazón se detuvo. Quedarse conmigo. En mi casa. En el refugio que tanto me había costado conseguir. No, dije inmediatamente. No pueden quedarse aquí. Lorena se sentó en mi sofá como si no hubiera escuchado mi negativa. ¿Por qué no? Usted tiene 2 habitaciones. Y nosotros somos familia. Es lo mínimo que puede hacer después de negarse a ayudarnos. Porque esta es mi casa y yo decido quién vive aquí. Mauro dejó la bolsa en el suelo y me miró con esa expresión de decepción exagerada que usaba para manipularme desde que era adolescente. Mamá, ¿en serio nos va a dejar en la calle? ¿A sus propios nietos? No los estoy dejando en la calle. Ustedes tomaron decisiones que los llevaron a esta situación. Pueden buscar otro departamento. Pueden pedirle ayuda a la familia de Lorena, pueden hacer 1000 cosas antes de invadir mi espacio. Lorena se levantó del sofá con movimientos dramáticos. Invadir su espacio. Escuchen nada más cómo le habla a su propia familia. Nosotros que siempre la hemos cuidado, que siempre hemos estado pendientes de usted. ¿Cuándo me han cuidado? ¿Cuándo han estado pendientes de mí? Yo soy quien siempre los ha ayudado a ustedes. Ay, suegrita, no exagere. ¿No se acuerda cuando se enfermó de gripe el año pasado y Mauro fue a comprarle medicinas? Una vez. Una sola vez en 12 años de viudez, Mauro había ido a la farmacia por mí cuando tenía fiebre alta. Y lo recordaba porque había sido tan excepcional que me sorprendió. Eso no es suficiente para justificar que se apoderen de mi casa. Mauro se acercó a mí con esa sonrisa condescendiente que odiaba. Mamá, no sea dramática. No nos estamos apoderando de nada. Solo necesitamos un lugar donde quedarnos unas semanas mientras encontramos algo definitivo. Unas semanas que se convertirían en meses, y los meses en años. Lo sabía porque los conocía. Una vez que estuvieran instalados en mi casa, sería imposible sacarlos. Empezarían a hablar de dividir los gastos, de hacer modificaciones para acomodar a toda la familia, de lo conveniente que era para todos vivir juntos. La respuesta es no. No pueden quedarse aquí ni una noche. Lorena cambió su táctica de súplica a ataque directo. Está bien, suegrita. Ya entendimos cómo es usted en realidad. Pero no se olvide que cuando sea viejita y necesite que alguien la cuide, se va a acordar de este momento. ¿Me está amenazando? No la estoy amenazando. Le estoy diciendo la verdad. La familia es para ayudarse mutuamente, pero usted solo piensa en sí misma. Pensar en mí misma. Como si fuera un crimen después de 67 años de pensar primero en otros. Primero en mis padres, después en Roberto, después en Mauro, y ahora, finalmente, en mí. Se fueron esa noche, pero no antes de que Lorena hiciera una última observación que me heló la sangre. Suegrita, esta casa es demasiado grande para usted sola. Y el barrio no es seguro. Un día de estos va a necesitar que alguien la cuide, y ojalá tengamos corazón para hacerlo después de cómo nos está tratando. Esa noche no pude dormir. No por culpa, sino por miedo. Por primera vez desde que compré la casa, sentí que mi refugio estaba amenazado. Conocía a Mauro y Lorena lo suficiente para saber que no se rendirían fácilmente. Si no podían conseguir mi dinero con lágrimas, lo intentarían con presión. Si no podían convencerme con palabras, buscarían otras maneras. Me levanté varias veces para revisar que todas las puertas estuvieran cerradas con llave.
La guerra había comenzado oficialmente. El primer indicio de que algo estaba mal fue el sonido de llaves en mi cerradura un sábado por la mañana. Yo estaba en la cocina preparando café cuando escuché el metálico tintineo que conocía tan bien, seguido del sonido familiar de mi puerta principal abriéndose. Pero era imposible. Yo tenía las únicas llaves de mi casa. Salí de la cocina con la taza de café en la mano, esperando encontrar a algún vecino con una emergencia o tal vez a Vicente que había venido a revisar algo. En lugar de eso, me encontré con Mauro parado en mi sala, sonriendo como si tuviera todo el derecho del mundo a estar ahí. Buenos días, mamá. Vine temprano para hablar con usted. ¿Cómo entraste? Mi voz salió más aguda de lo normal. Ah, eso. Lorena mandó hacer una copia de sus llaves la última vez que visitamos. Dijo que era por seguridad, en caso de que a usted le pasara algo y necesitáramos entrar. Me quedé paralizada, la taza de café temblando en mis manos. Habían violado mi privacidad de la manera más básica posible. Habían tomado mis llaves sin mi permiso, habían hecho copias sin consultarme, y ahora entraban a mi casa como si fuera suya. Devuélveme esas llaves inmediatamente. Mauro se sentó en mi sofá, cruzó los brazos y me miró con esa expresión de paciencia exagerada que usaba cuando pensaba que estaba siendo irracional. Mamá, no se altere. Las llaves son por su propia seguridad. ¿Qué pasaría si se cayera y no pudiera llegar a la puerta? Si tuviera una emergencia médica, no necesito que nadie más tenga llaves de mi casa. Esta es mi propiedad privada. Bueno, sobre eso quería hablarle. Lorena y yo hemos estado pensando, y creemos que es hora de que hagamos algunos cambios aquí. ¿Qué tipo de cambios? Mauro se levantó y empezó a caminar por la sala como si estuviera inspeccionando una propiedad que pensaba comprar. Esta casa tiene mucho potencial, pero necesita modernizarse. La habitación de huéspedes podría convertirse en un cuarto para los niños. La sala es lo suficientemente grande para dividirla y hacer una zona de juegos. ¿Y su habitación? Bueno, es demasiado grande para una persona sola. Mi habitación. El santuario que había creado con tanto cuidado, con mis cortinas de flores, mis paredes color durazno, mi ventana perfecta para ver el amanecer. No van a tocar mi habitación. Mamá, sea razonable. Nosotros somos 4 personas y usted es una. Es lógico que el espacio se distribuya según las necesidades de cada familia. Cada familia. Como si él y yo fuéramos familias separadas con derechos iguales sobre mi propiedad. Esta conversación se terminó. Mauro, quiero que te vayas de mi casa ahora mismo. En lugar de levantarse, se recostó más cómodamente en el sofá. Mamá, no me voy a ir. Lorena y los niños vienen en una hora con algunas cosas. Ya decidimos que vamos a vivir aquí mientras buscamos algo más grande y adecuado para todos. Llamaré a la policía. Mauro se rió, pero no era una risa alegre. Era la risa de alguien que sabía algo que yo no sabía. ¿Y qué les va a decir? ¿Que su hijo vino a visitarla a su casa? Yo tengo llaves, tengo una relación familiar con usted, y no estoy haciendo nada ilegal. Entraste sin mi permiso. Tengo llaves. Eso implica permiso. Me di cuenta de que había planeado todo cuidadosamente. No era una decisión impulsiva motivada por la desesperación. Era una estrategia calculada para apoderarse de mi casa de una manera que fuera difícil de combatir legalmente. Cuando Lorena llegó con los niños y 3 maletas grandes, yo ya había llamado a la policía. Pero Mauro tenía razón, no había mucho que pudieran hacer. El oficial que vino, un hombre joven que parecía incómodo con toda la situación, me explicó que los conflictos familiares sobre propiedad eran complicados. Señora, entiendo su frustración, pero su hijo tiene llaves de la casa y dice que usted les dio permiso para quedarse. A menos que tenga algún documento que pruebe lo contrario, esto se considera un conflicto civil, no criminal. ¿Documento? ¿Qué documento iba a tener? ¿Quién se imagina que necesita un contrato escrito para evitar que su propia familia invada su casa? Lorena se había instalado en mi cocina y estaba preparando la comida como si fuera la dueña. Los niños corrían por toda la casa, tocando mis cosas, moviendo mis muebles, tratando mi espacio como si fuera un parque de diversiones. Mauro había llevado su televisión grande a la sala y la estaba conectando sin preguntarme si podía mover mi televisión pequeña. Esa primera noche dormí con la puerta de mi habitación cerrada con seguro, escuchando ruidos extraños en mi propia casa.
Conversaciones en voz baja en la sala, pasos en el pasillo, el sonido de la televisión hasta muy tarde. Mi refugio se había convertido en una casa de huéspedes donde yo era la única que no había elegido estar ahí. Al segundo día, llegué del trabajo para encontrar que habían movido todos mis muebles de la sala. Mi sofá favorito estaba arrinconado contra la ventana, mi mesa de centro había sido reemplazada por una más grande que habían traído, y mis plantas habían sido movidas al patio trasero para hacer más espacio. Al tercer día, Lorena había reorganizado completamente mi cocina. Mis ollas estaban guardadas en gabinetes que no podía alcanzar sin subir a una silla. Mis condimentos habían sido reemplazados por marcas más caras que ella prefería. Mi cafetera había desaparecido, sustituida por una máquina de espresso complicada que no sabía usar. Al cuarto día, encontré pintores en mi habitación. Cuando llegué y vi a esos hombres cubriendo mis paredes color durazno con pintura blanca, algo se rompió dentro de mí definitivamente. No era solo la pintura. Era la arrogancia total de pensar que podían cambiar mi espacio más íntimo sin siquiera consultarme. Mauro me explicó la situación como si estuviera haciendo algo perfectamente razonable. Mamá, decidimos que este cuarto es demasiado grande para usted. Los niños necesitan más espacio, y además este va a ser el cuarto principal de la casa. Usted puede usar la habitación pequeña, que de todas maneras es más apropiada para sus necesidades. La habitación pequeña era lo que habían llamado cuarto de huéspedes. No tenía la ventana grande que tanto me gustaba, no tenía el closet espacioso donde guardaba mi ropa, no tenía la conexión al baño principal que me facilitaba las mañanas cuando me apuraba para llegar al trabajo. Lorena entró con una sonrisa triunfante. Suegrita, va a ver qué cambio tan bonito. Este blanco va a hacer que el cuarto se vea más grande y moderno. Y ya encargamos muebles nuevos. Un juego de recámara completo que va a quedar precioso. ¿Con qué dinero compraron muebles? Mauro intercambió una mirada con Lorena antes de responder. Bueno, como ahora vivimos todos aquí, pensamos que era lógico usar parte de sus ahorros para mejoras que beneficien a toda la familia. Mis ahorros. Habían encontrado mi dinero. De alguna manera, durante estos 4 días, habían descubierto dónde guardaba mis reservas de emergencia y habían decidido que era dinero familiar. ¿Cuánto tomaron? Solo $2,000. Para los muebles del cuarto y algunas mejoras para la casa. No se preocupe, es una inversión. Cuando vendamos la casa va a valer mucho más. Cuando vendamos la casa. Ya no era si vendían la casa, sino cuándo. Esa noche, después de la humillación de encontrar pintores en mi habitación, después de descubrir que habían robado mi dinero, después de ver cómo habían convertido mi hogar en su proyecto personal, tomé una decisión. No iba a permitir que esto continuara. Me senté en lo que habían designado como mi nueva habitación y saqué mi teléfono. Primero llamé a Vicente para pedirle el nombre del abogado que había usado cuando compró su casa. Después llamé al banco para reportar acceso no autorizado a mis cuentas. Finalmente, busqué en el directorio el número de un cerrajero que trabajara de emergencia las 24 horas. Si querían guerra, la iban a tener. Pero ellos no sabían con quién se estaban metiendo. Una mujer que había trabajado durante décadas en cocinas donde los hombres pensaban que podían intimidarla, donde los jefes gritones creían que podían pisotearla, donde cada día era una batalla para mantener la dignidad y el respeto. Una mujer que había aprendido que a veces hay que pelear por lo que es tuyo, sin importar que el enemigo sea tu propia sangre. La pintura blanca goteaba sobre mi cómoda barnizada, pero ya no me dolía verla. Era evidencia. Prueba de hasta dónde estaban dispuestos a llegar para robarme lo que tanto me había costado conseguir. Mañana, les iba a demostrar que habían subestimado gravemente a Fátima Godínez. Esa noche esperé hasta que toda la casa estuviera en silencio. Escuché cuando Mauro y Lorena dejaron de hablar en susurros en lo que ahora consideraban su habitación. Esperé a que los niños se durmieran en la sala, donde habían puesto colchones inflables. Cuando finalmente solo se oía el tic-tac del reloj de la cocina, salí de mi habitación pequeña con los zapatos en la mano. Durante las últimas 4 noches había estado observando y documentando todo. Cada cambio que hacían sin mi permiso, cada cosa que movían, cada decisión que tomaban como si fueran los dueños. Había tomado fotos con mi teléfono viejo, fotos que mostraban mis pertenencias arrinconadas, mis plantas tiradas en el patio, la pintura fresca cubriendo mis paredes queridas. Salí de la casa por la puerta trasera, la que daba al jardín donde había plantado mis flores con tanto cariño.
El cerrajero me había dicho que llegaría a las 5 de la mañana, una hora antes de que yo tuviera que ir al trabajo. Tenía que estar todo listo antes de que Mauro y Lorena despertaran. A las 5 en punto exactas, un hombre mayor con una camioneta pequeña llegó sin hacer ruido. Vicente me había recomendado a su cuñado Marco, alguien de confianza que entendía situaciones delicadas. Le expliqué la situación mientras él examinaba mis cerraduras. Señora Fátima, esto es más común de lo que se imagina. Familias que se aprovechan de personas mayores pensando que no van a defenderse. Pero usted está haciendo lo correcto. Marco trabajó rápido y en silencio. Cambió la cerradura principal, la cerradura del portón del jardín, y hasta puso un pestillo nuevo en la puerta trasera. Me dio 3 juegos de llaves nuevas, uno para mí, uno de respaldo que escondería en una caja de seguridad que Vicente guardaría, y uno más que mantendría en mi bolsa del trabajo. Cuando Marco se fue, yo me fui al trabajo como si fuera un día normal. Pero durante todo mi turno en el restaurante, mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían oírlo. Sabía que en pocas horas, Mauro y Lorena descubrirían que ya no podían entrar a mi casa. El momento llegó a las 2 de la tarde. Estaba preparando verduras para la comida cuando mi teléfono empezó a sonar. No. Dejé que sonara hasta que se cortó. Volvió a sonar inmediatamente. Esta vez Lorena. Tampoco contesté. Los mensajes de texto empezaron a llegar uno tras otro. Mamá, ¿por qué cambiaste las cerraduras? Suegrita, esto es ridículo. Abra la puerta. Mamá, tenemos todas nuestras cosas adentro. Los niños necesitan sus juguetes. Esto es secuestro de menores. Vamos a llamar a la policía. El chef notó que estaba distraída y me preguntó si me sentía bien. Le dije que tenía algunos problemas familiares, pero que podía seguir trabajando. Necesitaba mantener mi rutina normal, demostrar que seguía siendo la misma Fátima responsable y trabajadora de siempre. A las 3:30 llegó un mensaje que me hizo sonreír por primera vez en días. La policía dice que como es su casa, usted puede cambiar las cerraduras cuando quiera. Perfecto. Todo estaba saliendo según mi plan. Cuando llegué a casa esa tarde, encontré a toda la familia sentada en mi porche delantero. Los niños jugaban con unas tabletas electrónicas, Mauro caminaba de un lado a otro hablando por teléfono, y Lorena me miraba con una rabia que podría haber incendiado mi jardín. Mamá, abra esa puerta inmediatamente, gritó Mauro en cuanto me vio. No. ¿Cómo que no? Nuestras cosas están ahí adentro. Sus cosas no deberían estar ahí adentro. Nunca les di permiso para mudarse a mi casa. Lorena se levantó del escalón donde estaba sentada, con las manos en las caderas como una reina indignada. Suegrita, esto ya se le pasó de ridícula. Somos familia. No puede dejarnos en la calle. No los estoy dejando en la calle. Los estoy sacando de mi casa, que es diferente. Mauro se acercó a mí con esa actitud intimidante que había perfeccionado durante años. Mamá, usted está haciendo algo muy grave. Estamos hablando de sus nietos. ¿De verdad los va a dejar sin casa? Sus nietos tienen padres que deben proveerles casa. Yo no soy responsable de las malas decisiones que ustedes toman. Por primera vez desde que los conocía, Mauro y Lorena se quedaron sin palabras. Durante años habían usado la chantaje emocional para conseguir lo que querían de mí, pero ahora se daban cuenta de que esa táctica había perdido su poder. Vicente llegó en su camioneta justo en el momento perfecto. Había hablado con él esa mañana y le había pedido que viniera para darme apoyo moral, pero también para ser testigo de todo lo que pasara. Buenas tardes, Fátima. ¿Todo bien por aquí? Su presencia cambió inmediatamente la dinámica. Mauro y Lorena no podían actuar como los dueños de la situación cuando había un testigo externo observando. Lorena trató de ganar simpatía con Vicente. Ay, don Vicente, ojalá pueda hablar con mi suegra. Está actuando muy raro desde que compró esta casa. Nos sacó de la casa sin avisarnos, y ahora no quiere abrirnos la puerta. Vicente me miró con una pequeña sonrisa. Señora Fátima, ¿estos jóvenes tenían algún contrato de renta con usted? No. Nunca les di permiso para vivir aquí. Entonces no veo el problema. Esta es su propiedad y usted decide quién vive aquí. Mauro se estaba poniendo cada vez más desesperado. Su plan de apoderarse gradualmente de mi casa se estaba desmoronando, y no sabía cómo recuperar el control. Don Vicente,
Usted no entiende la situación. Mi mamá está sola. A su edad no debería vivir sin familia cerca. Nosotros solo queremos cuidarla. Vicente, que había conocido a personas mayores independientes toda su vida, incluida su propia madre que vivió sola hasta los 85 años, no se tragó esa historia. Joven, su mamá se ve perfectamente capaz de cuidarse sola. Trabaja más horas que muchas personas de la mitad de su edad. Pero en ese momento llegó la sorpresa que yo había estado esperando todo el día. Un carro de la policía se estacionó frente a mi casa, y del bajó el mismo oficial joven que había venido unos días antes cuando llamé la primera vez. Oficial, gracias por venir, le dije acercándome a él. Señora Godínez, recibimos una llamada sobre disturbios domésticos. ¿Qué está pasando aquí? Antes de que yo pudiera responder, Lorena corrió hacia el policía como si fuera su salvador personal. Oficial, mi suegra nos sacó de la casa sin avisarnos. Tenemos niños pequeños y todas nuestras cosas están adentro. El oficial me miró con curiosidad. Señora, ¿es cierto que estas personas estaban viviendo en su casa? Sí, pero sin mi permiso. Hicieron copias de mis llaves sin consultarme, se mudaron sin mi autorización, y empezaron a hacer cambios en mi propiedad sin mi consentimiento. El oficial sacó su libreta y empezó a anotar. ¿Hay algún contrato de renta? ¿Algún acuerdo por escrito? No hay ningún contrato porque nunca les di permiso para vivir aquí. Mauro intervino con voz desesperada. Oficial, ella es mi mamá. No puede echarnos así. Es inhumano. El oficial, que había visto casos similares antes, suspiró con paciencia. Señor, el hecho de que sea su mamá no le da derechos automáticos sobre su propiedad. Si ella es la dueña legal de la casa y no hay ningún contrato de renta, ella puede decidir quién vive ahí. Pero nuestras cosas están adentro, insistió Lorena. Sus cosas pueden recogerlas bajo supervisión, le expliqué al oficial. No tengo problema con eso. Solo no quiero que vuelvan a entrar a vivir. El oficial asintió. Eso me parece razonable. Señora Godínez, ¿estaría dispuesta a dejarlos entrar a recoger sus pertenencias si yo superviso? Por supuesto. Y fue así como, una hora después, vi cómo sacaban de mi casa todas las cosas que habían traído para apoderarse de mi espacio. Los muebles nuevos que habían comprado con mi dinero, la televisión grande, las maletas con ropa, los juguetes de los niños. Todo salió por la misma puerta por donde había entrado sin mi permiso. Cuando terminaron, Lorena me miró con una mezcla de odio y desesperación. Suegrita, usted se va a arrepentir de esto. Cuando sea viejita y esté sola, se va a acordar de cómo nos trató. Ya soy viejita, Lorena. Y prefiero estar sola que mal acompañada. Mauro hizo un último intento de manipulación emocional. Mamá, ¿de verdad va a elegir una casa sobre su familia? No estoy eligiendo una casa sobre mi familia. Estoy eligiendo mi dignidad sobre el abuso. Se fueron esa noche, pero yo sabía que esto no había terminado. Conocía a Mauro y Lorena lo suficiente para saber que buscarían otra manera de conseguir lo que querían. No me equivoqué. La venganza llegaría por la mañana. La mañana siguiente amaneció con el sonido que más había temido, golpes fuertes en mi puerta principal. Eran las 6:30, yo apenas me estaba vistiendo para ir al trabajo, cuando escuché voces autoritarias del otro lado de la puerta. Policía. Abra la puerta, por favor. Mi corazón se detuvo. No era el oficial joven que había venido el día anterior. Eran voces diferentes, más serias, más oficiales. Me puse una bata sobre el uniforme del restaurante y abrí la puerta con las manos temblando. 2 oficiales me mostraron una orden judicial. Señora Godínez, tenemos una orden de registro. Hemos recibido denuncias de que usted está reteniendo ilegalmente pertenencias que no le corresponden. ¿Qué pertenencias? Los oficiales entraron sin esperar más explicaciones. Uno de ellos llevaba una lista detallada en una hoja de papel. Según la denuncia, usted tiene en su poder muebles, dinero en efectivo y documentos importantes que pertenecen a Mauro Godínez y Lorena Díaz. Detrás de los policías entraron Mauro y Lorena, ambos con expresiones de triunfo mal disimulado. Lorena llevaba una carpeta llena de papeles, como si hubiera estado preparándose para este momento durante semanas. Oficial, le expliqué ayer a su compañero que ellos se mudaron a mi casa sin mi permiso. Yo no tengo nada que les pertenezca.
Mauro se acercó al oficial principal con una actitud de víctima convincente. Oficial, mi mamá está confundida. Ella nos pidió que viniéramos a vivir con ella porque se sentía sola y tenía miedo de vivir sola. Nosotros trajimos nuestros muebles, nuestra ropa, y hasta contribuimos con dinero para mejoras de la casa. Eso es mentira, dije inmediatamente. Lorena abrió su carpeta y sacó varios papeles. Oficial, aquí tengo recibos de los muebles que compramos para esta casa. También tengo mensajes de texto donde mi suegra nos pide que vengamos a vivir con ella. Mi sangre se heló. Mensajes de texto que yo nunca había enviado. Recibos de muebles que habían comprado con mi dinero robado. Habían fabricado evidencia falsa para respaldar su historia. El oficial examinó los documentos que Lorena le había dado. Señora Godínez, estos mensajes parecen ser de su número de teléfono. En uno de ellos usted dice textualmente: Mauro, vengan a vivir conmigo. Esta casa es muy grande para mí sola. Yo nunca envié esos mensajes. No sé cómo los falsificaron, pero yo nunca escribí eso. Mauro intervino con voz triste y preocupada. Oficial, mi mamá ha estado actuando muy extraño últimamente. Olvida cosas, dice que no hizo cosas que sí hizo. Estamos preocupados por su salud mental. Salud mental. Ahí estaba la nueva estrategia. Si no podían conseguir mi casa por medios económicos, iban a tratar de declararme incompetente mentalmente. Oficial, yo trabajo 40 horas a la semana en un restaurante. Manejo mis propias finanzas, pago mis cuentas, mantengo mi casa. No hay nada malo con mi salud mental. Pero Lorena ya tenía su argumento preparado. Suegrita, el otro día se le olvidó que nos había invitado a cenar. Y la semana pasada llamó 3 veces a Mauro para preguntarle la misma cosa. Son signos claros de demencia temprana. Más mentiras. Cada palabra que salía de su boca era una mentira calculada para hacerme ver como una anciana confundida que no podía tomar decisiones por sí misma. El oficial principal me miró con una mezcla de simpatía y sospecha. Señora Godínez, ¿tiene usted algún documento que pruebe que esta casa le pertenece exclusivamente? Por supuesto. Está en mi habitación. Cuando fui a buscar los papeles de la casa, escuché que Mauro hablaba en voz baja con los oficiales. Ella ha estado muy paranoica últimamente. Dice que la queremos robar, que estamos conspirando contra ella. Es típico de personas con demencia senil. Regresé con la escritura de la casa, mi identificación, y todos los documentos que probaban que la propiedad era mía y solo mía. El oficial los revisó cuidadosamente. Estos documentos están en orden. La casa está registrada a su nombre únicamente. Pero Lorena no se rindió. Oficial, eso no cambia el hecho de que ella nos invitó a vivir aquí y que nosotros contribuimos económicamente. Tenemos derechos como inquilinos, aunque no haya un contrato escrito. En ese momento, sonó mi teléfono. Era Vicente. Contesté rápidamente y le expliqué la situación en pocas palabras. Él me dijo que llegaría en 5 minutos con el abogado que me había recomendado. Oficial, mi representante legal viene en camino. ¿Podemos esperar hasta que llegue? El oficial asintió, pero Mauro se puso nervioso. No necesitamos esperar a ningún abogado. Esto es un asunto familiar simple. Cuando Vicente llegó con el licenciado Juan Martínez, toda la dinámica cambió. El abogado era un hombre de unos 50 años, vestido profesionalmente, que inmediatamente pidió ver todos los documentos que Lorena había presentado. Oficial, ¿me permite revisar estas supuestas pruebas? El licenciado Martínez examinó los mensajes de texto con una lupa que sacó de su maletín. Después de varios minutos, levantó la vista con una sonrisa pequeña. Estos mensajes están falsificados. Se puede ver claramente en los metadatos. Fueron creados usando una aplicación para generar conversaciones falsas. El oficial principal frunció el ceño. ¿Está seguro? Completamente seguro. Además, señor oficial, presentar evidencia falsa a las autoridades es un delito federal. Estas personas podrían enfrentar cargos por obstrucción de la justicia. Lorena palideció inmediatamente. Yo no sabía que alguien más debe haber. No termine esa oración, le advirtió el abogado. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Mauro trató una última táctica desesperada. Oficial,
sin importar lo que digan estos papeles, mi mamá necesita ayuda. No puede vivir sola a su edad. El licenciado Martínez se dirigió directamente a Mauro con voz firme. Joven, su madre es una adulta competente que tiene derecho a tomar sus propias decisiones sobre dónde y cómo vivir. El hecho de que a usted no le gusten esas decisiones no le da derecho a fabricar evidencia falsa o a invadir su propiedad. El oficial principal cerró su libreta y se dirigió a Mauro y Lorena. Basándome en lo que he visto aquí, ustedes no tienen derechos legales sobre esta propiedad. Los mensajes de texto están falsificados, no hay contrato de renta válido, y la señora Godínez es claramente competente para tomar sus propias decisiones. Pero, oficial, protestó Lorena. Señora, si continúan acosando a la señora Godínez o intentan entrar a su propiedad sin permiso, enfrentarán cargos por allanamiento de morada. ¿Quedó claro? Mauro y Lorena salieron de mi casa esa mañana derrotados y humillados. Pero antes de irse, Mauro me miró con una frialdad que nunca había visto en sus ojos. Mamá, usted ganó esta batalla. Pero se quedó sola. Completamente sola. Sus palabras estaban diseñadas para herirme, para hacerme sentir culpable por haber elegido mi dignidad sobre su manipulación. Pero por primera vez en mi vida, la soledad no me daba miedo. No estoy sola, Mauro. Tengo amigos verdaderos, trabajo que me satisface, y una casa que es completamente mía. Tengo mi autorrespeto, que casi pierdo por complacerlos a ustedes. Después de que se fueron, el licenciado Martínez me ayudó a entender mis opciones legales. Podía presentar cargos contra ellos por los mensajes falsificados, por el dinero que habían tomado de mis ahorros, y por invasión de propiedad. Decidí no hacerlo, pero le pedí que preparara una orden de restricción que les impidiera acercarse a mi casa. Esa tarde, cuando llegué del trabajo, encontré mi casa exactamente como la había dejado. En silencio. En paz. Completamente mía. Me senté en mi jardín con una taza de café, viendo las flores que había plantado con mis propias manos, respirando el aire de mi propio espacio. Por primera vez en meses, no tenía miedo de que alguien entrara sin permiso, no tenía que escuchar críticas sobre mis decisiones, no tenía que justificar mis gastos o mis sueños. Joana vino a visitarme esa noche. Se sentó conmigo en el jardín y me preguntó cómo me sentía. Libre, le respondí. Por primera vez en mi vida, me siento completamente libre. Aprendí algo importante en estos meses de batalla. A veces elegir tu propia felicidad significa decepcionar a las personas que amas. A veces defender tu dignidad significa cortar lazos con familia que te ve como un recurso en lugar de como una persona. A veces la soledad elegida es mejor que la compañía tóxica. Sigo trabajando en el restaurante, sigo cuidando mi jardín, sigo viviendo en mi casa pequeña pero perfecta. Mauro y Lorena no han vuelto a contactarme. Y está bien así. Tal vez algún día, cuando aprendan a respetarme como la persona independiente que soy, podamos reconstruir una relación. Pero será en mis términos, no en los suyos. Mientras tanto, tengo 67 años, una casa propia, amigas verdaderas, y la paz que viene de saber que nadie puede quitarme lo que tanto me costó conseguir. A veces el silencio es la justicia más poderosa de todas.